¿Alguna vez has notado que entras a un ambiente y, incluso antes de hablar, ya sabes quién está molesto? ¿Te has sorprendido ajustando el tono de voz, el cuerpo, las palabras, sin que nadie te lo haya pedido? ¿Has sentido culpa por estar cansado de sentir demasiado, como si tu sensibilidad fuera una obligación moral? Existe algo que casi nadie se atreve a admitir. Algunas personas no se volvieron empáticas porque fueron amadas. Se volvieron empáticas porque necesitaron sobrevivir. Carl Jung escribió algo perturbador en Aion. El encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables porque implica el enfrentamiento con todo aquello que preferimos no saber sobre nosotros mismos. La sombra es un problema moral que desafía por completo a la personalidad del ego, pues nadie puede hacerse consciente de la sombra sin un considerable esfuerzo moral. Hacerse consciente de ella implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como presentes y reales. La mayoría de las personas interpreta este pasaje como una reflexión abstracta sobre la moralidad, pero describe algo mucho más concreto. El momento en que te das cuenta de que aquello que llamas virtud pudo haber nacido del miedo. Y esa es la ruptura. Tal vez tu empatía no surgió como una apertura, tal vez surgió como una adaptación. Y las adaptaciones no piden consentimiento, se instalan. Existe una diferencia brutal entre la empatía espontánea y la empatía condicionada. La espontánea surge de la seguridad. La condicionada surge de la inestabilidad. Cuando un niño crece en un entorno emocionalmente impredecible, aprende algo muy temprano. El peligro no es físico, es atmosférico. No es el grito lo que amenaza, es el silencio antes del grito. No es la crítica directa, es la tensión que antecede a la crítica. No es el rechazo explícito, es el cambio casi imperceptible en la mirada. Entonces algo comienza a formarse, no un corazón sensible, sino un radar. La psique, para preservar el vínculo y la seguridad, activa un sistema de monitoreo constante. No es una elección, es calibración. Empiezas a estudiar rostros, a identificar microexpresiones, a percibir respiraciones contenidas, a sentir cuando el ambiente cambia, incluso cuando nadie dice nada. Pero aquí está el punto que casi nadie articula. No estabas leyendo emociones por conexión, estabas leyendo por precaución. Esta hiperactivación emocional crea una estructura interna muy específica. Anticipación constante, ajuste automático del comportamiento, supresión del impulso auténtico, disolución progresiva de la identidad. Porque cada vez que te ajustas para evitar el conflicto, una pequeña parte de ti es silenciada. Y el problema no es hacerlo una vez. El problema es convertirlo en tu sistema operativo. Con el tiempo, deja de ser una estrategia. Se convierte en identidad. Empiezas a verte como la persona que entiende, la persona madura, la persona equilibrada. Pero la madurez construida sobre la vigilancia no es madurez, es tensión crónica, bien administrada. Y la tensión constante genera saturación. Sales de interacciones sociales agotado, no porque hablaste demasiado, sino porque escaneaste demasiado. Mientras alguien hablaba, tú registrabas lo que se dijo, lo que se omitió, lo que se reprimió, lo que se desplazó. Tu sistema nervioso nunca estaba solo escuchando, estaba calculando. Eso crea algo invisible, pero devastador. Sobrecarga psíquica acumulativa. El cuerpo empieza a responder. Cansancio inexplicable, necesidad repentina de aislamiento, irritación silenciosa, culpa por necesitar espacio. Y entonces surge la paradoja. Deseas una conexión profunda, pero cuando ocurre, te sientes responsable de mantenerla estable. La conexión se convierte en vigilancia, la intimidad se convierte en monitoreo, el afecto se convierte en trabajo emocional. Y aquí está el punto más incómodo de esta etapa.
Puede que hayas desarrollado empatía no por amor a las personas, sino por miedo a perderlas. Eso lo cambia todo, porque cuando la empatía nace del miedo, nunca se relaja, nunca asume que el entorno es seguro, nunca cree del todo que puede simplemente existir. Y mientras eso permanezca inconsciente, seguirás llamándolo quien eres. Pero no es quien eres, es lo que necesitaste ser. Y toda identidad construida por necesidad de supervivencia lleva dentro de sí un punto de ruptura. Ese punto comienza a formarse cuando la psique se cansa. Y cuando se cansa, no pide permiso. Empieza a retirar energía. Ahí es cuando aparece la soledad. No como una elección filosófica, sino como un intento de no disolverte. Y lo que viene después es lo que separa a los que permanecen atrapados de los que atraviesan. Existe un momento silencioso en la vida del empático traumático en el que algo comienza a fallar. No es dramático, no es visible, no es anunciado, es un desgaste interno. Sigues funcionando, sigues escuchando, sigues aconsejando, sigues siendo la persona fuerte. Pero por dentro la energía empieza a retraerse. Lo que antes era automático, sentir, acoger, absorber, empieza a pesar. Y ese peso no tiene que ver con las emociones de los demás. Tiene que ver con la fusión constante. Aquí está la paradoja que desestructura a muchos empáticos traumáticos. Quieres cercanía, pero cuando alguien se acerca demasiado sientes asfixia. Deseas intimidad, pero la intimidad activa tu antigua función. Regular, anticipar, sostener. Y eso cansa. Hagámoslo concreto. Imagina a Clara. Clara tiene 32 años. Es conocida entre sus amigos como la más sensible, la que entiende todo, la que siempre sabe qué decir. Creció en una casa donde su padre tenía explosiones impredecibles y su madre oscilaba entre afecto excesivo y silencio punitivo. Clara aprendió desde muy pequeña que el clima de la casa podía cambiar en segundos. Aprendió a percibir el peso de los pasos en el pasillo, la diferencia entre un suspiro neutro y uno cargado. Aprendió que, si anticipaba el estado de ánimo de su padre, podía evitar el conflicto. Si acogía la tristeza de su madre, podía restaurar la armonía. Se volvió excelente en eso. Años después, ya adulta, en una relación aparentemente saludable, algo empieza a suceder. Su pareja llega del trabajo más callado de lo normal. Él dice, todo está bien. Pero Clara siente que no lo está. El tono es diferente. La mirada está ligeramente desviada. La respiración es más corta. En minutos, Clara ya construyó escenarios. ¿Está molesto conmigo? ¿Hice algo mal? ¿Se está alejando? ¿Se va a ir? Nada de eso fue dicho. Nada de eso fue confirmado. Pero su cuerpo reacciona como si estuviera frente a una amenaza real. Empieza a ajustarse. Se vuelve más dulce, más disponible, más atenta, más cuidadosa con sus palabras. Él, que simplemente estaba cansado, comienza a sentir una tensión extraña en el ambiente. Pregunta, ¿por qué estás actuando diferente? Ella responde, ¿yo? No estoy. Pero sí lo está, porque su sistema nunca se apagó. Y aquí está el punto más oscuro. Clara no se da cuenta de que está reviviendo un patrón. Cree que solo está siendo cuidadosa, atenta, empática, pero lo que está operando es hipervigilancia. Con el tiempo eso empieza a erosionar la relación, no por exceso de conflicto, sino por exceso de monitoreo. Ella no solo está amando, está intentando mantener estabilidad, y la estabilidad constante es imposible. Entonces comienza el colapso silencioso. Empieza a sentirse agotada sin motivo claro, siente irritación reprimida, siente ganas de alejarse, pero la culpa surge de inmediato. ¿Cómo puedo alejarme si él me necesita? ¿Qué tipo de persona sería si no estuviera presente? Y aquí aparece la fisura. Su identidad fue construida alrededor de ser necesaria.
Cuando la necesidad disminuye o cuando ella intenta disminuirla, surge el vacío. Ese vacío es insoportable para muchos empáticos traumáticos, porque si no estoy regulando a alguien, ¿quién soy? Ese es el inicio de la desintegración de la persona. La persona empática es socialmente recompensada. A la gente le gusta quien los entiende. Valoran a quien sostiene emocionalmente. Confían en quien absorbe. Pero esa misma persona crea un contrato invisible. Tú sigues sosteniendo. Nosotros seguimos necesitando. Cuando Clara empieza a poner pequeños límites, hoy estoy cansada. No puedo hablar ahora. Necesito estar sola. Las reacciones aparecen. La pareja se extraña. Los amigos preguntan si todo está bien. Algunos dicen que ella está fría. Empieza a dudar de sí misma. Tal vez estoy exagerando. Tal vez estoy siendo egoísta. Tal vez me estoy volviendo insensible. Pero lo que está ocurriendo no es frialdad. Es la psique intentando detener la hemorragia. Y aquí entramos en una etapa aún más peligrosa. Cuando el empático traumático empieza a percibir patrones inconscientes en los demás, manipulación sutil, dependencia emocional, juegos de validación, algo se rompe. La inocencia relacional se pierde. Empiezas a ver capas, motivaciones ocultas, miedos proyectados, carencias disfrazadas de amor, y ya no puedes dejar de ver. Eso crea lo que Jung llamaría un enfrentamiento con la sombra colectiva. Te das cuenta de que muchas interacciones no son espontáneas. Son negociaciones inconscientes por seguridad emocional. Y esa claridad aísla, porque participar en esas dinámicas empieza a exigir que finjas no ver. Y ya has visto demasiado. Es aquí donde muchos empáticos traumáticos toman dos caminos extremos. O continúan absorbiendo hasta el agotamiento total, o se anestesian. La anestesia es particularmente peligrosa. No parece colapso, parece madurez. Te vuelves más contenido, menos reactivo, más silencioso. La gente dice, estás más fuerte, estás más equilibrado. Pero por dentro hay algo diferente. Hay reducción de intensidad, reducción de entusiasmo, reducción de involucramiento. Ya no estás regulando a nadie, pero tampoco estás vibrando. Eso no es individuación, es desconexión protectora. Y muchos se quedan atrapados ahí durante años, viviendo una vida funcional, estable, pero internamente vacía. El 1% no es el que nunca colapsa, es el que atraviesa ese colapso sin anestesiarse, porque el verdadero riesgo no es sentir demasiado, es dejar de sentir por completo, y la línea entre regulación saludable y congelamiento emocional es delgada, extremadamente delgada. Cuando la persona empática se agrieta, puedes perder amigos, puedes perder relaciones, puedes perder la imagen que sostuviste durante décadas, y por primera vez puedes quedarte sin función, sin rol, sin utilidad emocional clara. Es en ese punto donde muchos retroceden, retoman el patrón antiguo, vuelven a absorber, vuelven a sostener, porque el vacío asusta. Pero para atravesarlo, para realmente sobrevivir, es necesario sostener esa etapa sin correr a llenar el silencio. Y casi nadie tolera ese silencio, porque en él surge la pregunta que nadie quiere enfrentar. Si ya no soy necesario, ¿sigo siendo amado? Y esa pregunta no es intelectual, es corporal, antigua, infantil. Y aquí comienza la fase que elimina a la mayoría, la fase de la desintegración real, de la pérdida de identidad, de la confrontación con las partes reprimidas. Existe un momento en el que el empático traumático deja de funcionar, no externamente, internamente. Es cuando el antiguo papel ya no se sostiene, pero el nuevo aún no ha nacido. Ya no puedes absorber como antes, pero tampoco sabes existir sin absorber. Aquí es donde comienza la desintegración.
y no es poética. Es cruda. La energía que antes estaba dirigida hacia afuera, monitoreando, estabilizando, anticipando, empieza a retraerse. Y cuando esa energía vuelve hacia adentro, se encuentra con algo que fue ignorado durante años. Rabia, resentimiento, cansancio profundo, deseos reprimidos, partes tuyas que nunca tuvieron permiso de existir. Durante años fuiste el regulador, el estabilizador, el mediador, el consciente de la habitación. Pero nadie preguntó qué necesitabas tú. Y peor aún, tú mismo nunca lo preguntaste, porque tu identidad no incluía esa variable. Ahora, cuando la fusión disminuye, lo que emerge es desconcertante. Empiezas a darte cuenta de que ayudaste a personas que nunca te ayudarían a ti, que sostuviste relaciones basadas en tu capacidad de absorber, que fuiste admirado no por quién eras, sino por lo que hacías emocionalmente. Eso duele, y ese dolor no es suave, es corrosivo, puede manifestarse como irritación repentina, explosiones inesperadas, ganas de cortar relaciones, impulso de desaparecer. Aquí es donde muchos se asustan. Yo no soy así. Me estoy convirtiendo en una mala persona. Ese no soy yo. Pero quizás sea justamente lo contrario. Tal vez sea la primera vez que estás encontrándote con partes reales de ti. Carl Jung fue explícito al hablar de la sombra. La sombra personifica todo aquello que el sujeto se niega a reconocer en sí mismo y que, sin embargo, siempre se impone directa o indirectamente. Por ejemplo, rasgos inferiores del carácter y otras tendencias incompatibles. La sombra no es solo el lado negativo de la personalidad. Contiene cualidades vivas, impulsos e intuiciones que fueron reprimidos porque eran incompatibles con la actitud consciente. Para el empático traumático, la sombra suele contener aquello que fue prohibido en la infancia: egoísmo, indiferencia, rabia, asertividad, negativa, porque en el entorno original expresar esas cualidades podía significar rechazo o conflicto. Entonces fueron enterradas. Pero nada de lo que se entierra desaparece, solo acumula presión. Cuando la persona empática empieza a agrietarse, esa presión encuentra una fisura y lo que emerge no es bonito. Imagina a Clara nuevamente. Después de meses intentando mantener la relación estable, empieza a sentir una irritación constante. Su pareja le pide ayuda con un problema emocional. Antes, ella habría escuchado durante horas. Ahora siente una resistencia interna. Él habla, ella escucha. Pero por dentro surge una frase que la asusta. Ya no puedo más. Intenta ignorarlo. Intenta convencerse de que solo es cansancio. Pero la sensación crece. Una noche, después de otra conversación larga sobre las inseguridades de él, ella explota. No soy tu terapeuta. Silencio. Él queda en shock. Ella también. Pasa toda la noche sintiéndose culpable. Pero por primera vez, algo dentro de ella no quiere retroceder. Ese es el inicio de la ruptura real. Porque cuando empiezas a integrar la sombra, las relaciones basadas en tu antigua función entran en crisis. Algunas personas se alejan. Otras intentan restaurar el antiguo equilibrio. Has cambiado. Estás diferente. Estás fría. Y tienen razón. Has cambiado. Pero no porque perdiste empatía. Perdiste compulsión. Y eso altera sistemas enteros. Aquí es donde muchos regresan al patrón antiguo, piden disculpas en exceso, retoman la función de regulador, reabsorben, porque sostener el conflicto es demasiado incómodo. Pero si no retrocedes, algo más profundo empieza a suceder. Entras en una fase que los alquimistas llamaban nigredo, disolución. Nada parece tener sentido. No sabes quién eres sin el papel de sostén. No sabes cómo actuar sin anticipar a los demás. Puedes experimentar sensación de vacío, cuestionamiento existencial, aislamiento intenso, reducción de relaciones, miedo,
a volverte irreconocible. Este es el punto donde casi todos se rinden, porque aquí ya no eres necesario, pero aún no eres soberano. Estás entre identidades, y el ego odia ese territorio. Prefiere una identidad dolorosa, pero conocida, a una ausencia temporal de forma. En este espacio surgen pensamientos peligrosos. Tal vez estoy exagerando. Tal vez debería volver a ser como antes. Al menos antes sabía cuál era mi lugar. Pero lo que llamas lugar era una función de supervivencia. Ahora estás siendo invitado a existir sin función. Eso es radical. Y aquí está el aspecto más intenso de esta fase. Empiezas a darte cuenta de que parte de tu empatía también era control. Sí, control. Porque al anticipar emociones intentabas impedir el caos. Al regular a los demás intentabas garantizar estabilidad. Al sostener conflictos intentabas evitar el abandono. Era cuidado, pero también era un intento de mantener el entorno predecible. Reconocerlo es devastador, porque desmonta la narrativa de pureza. No eras solo altruista, estabas intentando sobrevivir. Y cuando sueltas ese control, el mundo no colapsa, pero tus ilusiones sí. Aquí nace algo nuevo, aunque todavía inestable. Empiezas a decir no, empiezas a pausar antes de ayudar, empiezas a observar sin intervenir y descubres que muchas situaciones se resuelven sin tu interferencia. Eso es liberador y aterrador, porque significa que nunca fuiste indispensable como imaginabas. Y esa constatación golpea el núcleo infantil. Si no soy indispensable, ¿aún soy amado? La fase de desintegración no trata de perder empatía, trata de perder la identidad construida en el dolor, y pocos toleran esa muerte simbólica. Pero quienes la toleran empiezan a sentir algo diferente, una estabilidad que no depende de la aprobación, un silencio que no es vacío, una presencia que no es vigilancia. Todavía es frágil, pero es real, y aquí se forma lo que separa al 1% del resto. En la siguiente etapa, la empatía deja de ser un reflejo traumático y se convierte en una elección consciente. Y eso cambia por completo la estructura interna. Existe una línea invisible que separa a casi todos los empáticos traumáticos. No aparece al inicio, no aparece en la fase de hipersensibilidad, ni en el colapso de la persona. Aparece después de la desintegración, después de que ya perdiste el papel, después de que ya confrontaste la sombra, después de que ya sentiste el vacío. Aquí es donde ocurre la división. El 99% retrocede, el 1% atraviesa. ¿Pero qué significa eso exactamente? El 99% siente el dolor de la pérdida de identidad y lo interpreta como un error. Sienten el vacío y concluyen: estoy roto, estoy exagerando, me estoy volviendo insensible. Entonces hacen lo que resulta más cómodo. Regresan al patrón antiguo, vuelven a absorber, vuelven a sostener, vuelven a regular, tal vez de forma un poco más consciente, tal vez con pequeñas quejas internas, pero esencialmente igual. Prefieren el agotamiento conocido a la incertidumbre de la reconstrucción, porque reconstruir exige algo brutal, existir sin ser necesario. Y eso activa el miedo primordial al abandono. El 99% elige pertenencia con sobrecarga, elige ser amado por función, elige ser indispensable, elige ser el puerto seguro, pero siguen cansados, siguen drenados, siguen en el fondo ligeramente resentidos, y el resentimiento silencioso corroe más que el agotamiento. Ahora el 1%. El 1% hace algo casi antinatural. No regresa. Sostiene la incomodidad de no ser indispensable. Sostiene la reducción de relaciones. Sostiene que lo llamen frío. Sostiene el malentendido.
sostiene la culpa, porque entiende algo crucial. Si el amor depende de mi función, no es amor, es dependencia. Esa comprensión no es teórica, es visceral. El 1% empieza a operar de forma distinta. Cuando entra en un ambiente todavía percibe las tensiones, todavía siente cambios sutiles, todavía capta lo que no se dice, pero no reacciona automáticamente. Entre percepción y respuesta surge un espacio. Ese espacio es soberanía. Antes, percepción flecha. Ajuste inmediato. Ahora, percepción flecha. Pausa flecha. Elección. Esa pausa lo cambia todo, porque en ella dejas de ser reflejo y pasas a ser centro. El 99% sigue fusionando empatía con identidad. El 1% las separa. El 99% cree, si no ayudo, estoy fallando. El 1% entiende, comprender no me obliga a cargar. El 99% continúa regulando inconscientemente. El 1% establece límites internos claros. Puedo sentir sin absorber. Puedo comprender sin resolver. Puedo estar presente sin fusionarme. Y esa diferenciación crea algo raro. Calma sin anestesia. El 1% no se vuelve frío, no se vuelve distante, no se vuelve indiferente, pero tampoco se disuelve. Percibe manipulación emocional sin culpa, percibe dependencia disfrazada de amor, percibe juegos inconscientes y no entra. Eso altera radicalmente las relaciones. Algunas personas se alejan porque ya no encuentran la antigua disponibilidad automática. Otras se ajustan y crecen junto contigo. El círculo social se reduce, pero la calidad aumenta. El 99% busca intensidad emocional. El 1% busca coherencia. El 99% confunde fusión con intimidad. El 1% entiende que la intimidad verdadera exige dos centros estables. Aquí está la diferencia estructural más profunda. El 99% sigue operando desde el sistema nervioso moldeado por el pasado. El 1% reeduca su sistema interno. Empieza a enseñarle al cuerpo que el peligro no es constante, que el silencio no precede a una explosión, que la distancia no significa abandono. Eso lleva tiempo. Exige repetición, exige errores, exige recaídas, pero poco a poco la hipervigilancia se transforma en percepción consciente y algo sorprendente sucede. La energía que antes estaba invertida en el monitoreo externo regresa a la construcción interna. Proyectos, creatividad, autoconocimiento, discernimiento. La empatía deja de ser drenaje y se convierte en instrumento. El 99% permanece sobreviviendo emocionalmente. El 1% comienza a vivir psicológicamente, pero hay un costo. El 1% acepta que no todos permanecerán. Acepta que algunas relaciones estaban sostenidas por la dinámica antigua. Acepta que la soledad puede aumentar antes de disminuir. Y acepta algo aún más incómodo, que no es responsable de estabilizar el mundo. Esa es la verdadera liberación. Porque cuando entiendes que no necesitas mantener a todos emocionalmente equilibrados, descubres que puedes existir sin tensión constante. Y en ese estado surge algo que Jung llamaría individuación real. No se trata de convertirte en alguien diferente, se trata de volverte íntegro. Íntegro significa tu empatía no cancela tu rabia, tu sensibilidad no elimina tus límites, tu compasión no exige autoabandono. No necesitas elegir entre sentir y sobrevivir. Puedes hacer ambas cosas, pero eso exige atravesar el desierto donde no hay identidad clara. Y casi nadie permanece en ese desierto el tiempo suficiente. Por eso es el 1%, no porque sea elitista, sino porque es demasiado incómodo. Al final, el empático traumático que atraviesa no se vuelve alguien extraordinario en el sentido social, se vuelve estable, y la estabilidad es silenciosa.
entra en ambientes cargados y no absorbe, escucha dolores profundos y no se disuelve, ama sin fusionarse, ayuda sin sacrificarse. Y quizá por primera vez no siente que necesita probar su valor a través de la utilidad emocional. Ahora la pregunta que queda no es inspiradora, es incómoda. ¿Quieres seguir siendo necesario? ¿O estás dispuesto a descubrir quién eres cuando ya no necesitas serlo? Hay algo profundamente incómodo en darte cuenta de que tu mayor virtud pudo haber nacido del miedo. Pasaste años creyendo que tu empatía era identidad, pero era estrategia. Creíste que eras naturalmente fuerte, que eras naturalmente comprensivo, que eras naturalmente estable. Pero quizá simplemente aprendiste demasiado pronto que la desorganización emocional a tu alrededor significaba riesgo, y entonces te organizaste por todos. El problema nunca fue sentir demasiado. El problema fue nunca haber aprendido a dejar de sentir por los demás. El empático traumático no sufre por exceso de amor, sufre por exceso de vigilancia internalizada. Y la vigilancia constante crea una ilusión peligrosa, la de que eres responsable del equilibrio emocional del entorno. Pero aquí está la verdad que casi nadie tolera. No lo eres. Nunca lo fuiste. Lo que llamas cuidar muchas veces fue un intento inconsciente de evitar el rechazo. Lo que llamas comprensión muchas veces fue miedo al conflicto. Lo que llamas profundidad emocional muchas veces fue hiperactivación aprendida. Reconocerlo no disminuye tu sensibilidad, pero destruye la narrativa cómoda sobre ella. Y es exactamente ahí donde la mayoría retrocede, porque es más fácil seguir siendo necesario que arriesgarte a descubrir si eres amado sin función. El 99% elige seguir siendo indispensable. El 1% acepta dejar de serlo. Y en ese punto algo cambia estructuralmente. Cuando dejas de absorber automáticamente, algunas personas se van. Cuando dejas de regular las emociones ajenas, algunos se incomodan. Cuando estableces límites internos, dejas de ser predecible. Y la previsibilidad era lo que te hacía cómodo para los demás. La individuación no es un proceso de volverte mejor. Es un proceso de volverte menos manipulable, incluso por tus propias adaptaciones. Ya no necesitas monitorear cada microexpresión, no necesitas anticipar cada tensión, no necesitas impedir cada posible ruptura. Si alguien está incómodo, eso no significa que hayas fallado. Si alguien está frustrado, eso no significa que debas intervenir. Si alguien está distante, eso no significa que necesites ajustarte. Puedes sentir y no actuar. Puedes comprender y no absorber. Puedes amar y no fusionarte. Esa diferenciación es el punto de madurez que casi nadie alcanza, porque exige abandonar la identidad del salvador silencioso. Y abandonar esa identidad crea un vacío. Pero el vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para existir sin función. Espacio para desear sin culpa. Espacio para decir no sin explicarte. Espacio para no estar emocionalmente disponible todo el tiempo. El empático que atraviesa no se vuelve frío, se vuelve íntegro. Íntegro significa que su empatía ya no es compulsión, ya no es reflejo traumático, ya no es mecanismo de supervivencia. Se convierte en elección, y elección es libertad. Pero la libertad no trae aplausos, trae responsabilidad. Responsabilidad de no volver al patrón antiguo cuando el silencio incomode. Responsabilidad de no asumir culpas que no te corresponden. Responsabilidad de tolerar que no todos permanecerán. Al final, sobrevivir no es seguir sintiéndolo todo. Sobrevivir es aprender que puedes existir incluso cuando no estás salvando a nadie. Y aquí está la pregunta que realmente importa, no para una reflexión abstracta, sino para una práctica concreta.
Si hoy dejaras de regular emocionalmente a las personas a tu alrededor, ¿quién permanece? Y más importante, ¿en quién te conviertes?